Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Muy contentos. Estamos estamos en este momento en un día sábado para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que quisiera llamar tu atención con este audio, poder llegar a ti en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, hay poder, desearte paz y que la bendición de Dios esté contigo. Que la paz de Dios esté en tu familia, esté contigo, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y que podamos estar cada día tomados de la mano de Dios. Hay un tema que me gustaría compartir un poco contigo. Y la verdad es que esto es un audio un poco para que juntos podamos comentar esto y puedas tú analizarlo allí donde estás, en tu casa, con tu familia, en tu iglesia quizás. Pero es algo muy, pero muy importante que está sucediendo hoy en día y ha recorrido todas a nivel, incluso a nivel mundial, podríamos decir. Y me gustaría referirme a lo que sucede en diferentes iglesias en cuanto, podríamos decir, a lo que Jesús le llamó la cizaña, el trigo y la cizaña. ¿Has escuchado alguna vez de que las iglesias han sido como, se usa una palabra que está muy de moda, infiltración? ¿Has escuchado alguna vez eso? La palabra infiltración. Y la verdad es que a mí personalmente lo que más me llama la atención en cuanto a esto es que cuando se escucha, porque tampoco se escucha mucho hablar de esto, hay personas como que les duele un poco que alguien diga esto. Entonces, me gustaría en este día, en esta tarde, en el nombre de Jesús, poder estudiar algunos versículos de la Biblia en cuanto a qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Y la verdad es que también voy a dejarte qué es lo que lo personal, qué es lo que pienso, pero lo más importante que no es lo que yo pienso, sino que es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto? Y para eso me gustaría invitarte a abrir la palabra de Dios allí en el libro de Mateos, capítulo 13. Mateos 13 del versículo 24 en adelante. Dice lo siguiente: les refirió otra parábola, Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Una tremenda, pero tremenda parábola de parte de Jesús. Podría buscarte otros versículos que la verdad es que no me gusta que los audios se alarguen demasiado, pero ahí mismo un poquito más abajo el versículo 13:34 dice lo siguiente, dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que en las parábolas tenemos cosas brillantes
escondidas, dice, desde la fundación del mundo. Y una de esas cosas son la parábola del trigo y de la cizaña. Y me gustaría analizar algunos aspectos importantes de estas cosas. Y volviendo a lo mismo, cuando nosotros decimos no, es que en la iglesia hay infiltración, no es que la iglesia ya se ha corrompido, no es que la iglesia ya no se puede confiar en los líderes de iglesia, no es que ya no se pueden confiar en nuestros pastores. Y la verdad es que aquí yo no defiendo absolutamente ni a nadie. Vamos a ver, con un escrito está, y vamos a ver cómo debiéramos nosotros reaccionar a esto, cómo reaccionó Jesús en cuanto a esto, qué solución Jesús le dio en esta parábola a este problema, porque en esta parábola también sale la solución. Entonces llama mucho la atención esto. Por hacer un comentario, en este caso, si nosotros hablamos de nuestro enemigo, ¿de quién él está preocupado? ¿De quién está preocupado el enemigo? Sin duda que está preocupado de las personas que quieren predicar la verdad. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Si hay una iglesia que dice que ellos tienen la verdad, el enemigo deberá estar preocupado. ¿Y de qué forma se preocupó? Quizás infiltrando, como ustedes, algunas personas, ¿no es cierto?, le llaman. Entonces, muchas veces no veo cuál es ¿cómo llamarle? ¿Cuál es que nosotros nos asustemos o nos enojemos, nos ofusquemos cuando decimos estas verdades? Porque Jesús también las trató. Vamos a apoyarnos en algunos otros versículos también de la Biblia, pero vamos de nuevo a la parábola. Mateo 13:24 le dice, parábola del trigo y la cizaña, dice lo siguiente. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Podríamos decir, ¿no es cierto?, de que Dios nos creó. Dios sembró buena semilla en el campo. Y dice allí, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, dice, y se fue. En otras palabras, dice que como que Dios, ¿no es cierto?, dice que allí, aparte de que Él sembrar, de que Él creó, de que Él fundó, dice que Él delegó. ¿Qué delegó? Delegó, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que allí, por decir, en el huerto del Edén, por nombrar un ejemplo, puso un matrimonio, Adán y a Eva, y dice que aquel matrimonio que cuando estaban, ¿no es cierto?, separados, y es muy importante esto, cuando estaban separados, dice que en este caso el enemigo se dio cuenta que el matrimonio estaba, ¿no es cierto?, un poco distanciado, separado, y dice qué cosa sucedió. A la larga, ¿no es cierto?, en este caso, Eva, ¿no es cierto?, fue tentada y dice, y cayó. Pero dice aquí algo muy interesante porque dice aquí, pero mientras dormían los hombres, dice. Muchas veces, muchas veces sucede de que de hecho Dios delegó a un pueblo en esta tierra que mantuviera las verdades en alto. Quisiera sonar la trompeta, dice, como dice en el libro, ¿no es cierto?, allí de Isaías, en Ezequiel. Entonces, muchas veces dice que aquellos líderes, aquellas personas o nosotros mismos, nos sucede lo mismo que dice en la parábola de las 10 vírgenes, nos dormimos. Y aquí dice, mientras dormían los hombres, o sea que aquellas personas, líderes podríamos decir, que podemos ser nosotros mismos, muchas veces nos dormimos y mientras nosotros dormimos, el enemigo, ¿no es cierto?, se mete o infiltra o como usted lo quiera llamar. Entonces allí nosotros tenemos que atenernos también a las consecuencias. Vino su enemigo, dice, sembró la cizaña entre el trigo y se fue, dice. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué cosa? La cizaña. Pero me llama mucho la atención porque mira lo que sigue diciendo. Dice, fueron entonces a los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Dice, los siervos le dijeron, y en esto quiero centrarme mucho. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? En este caso, ¿no es cierto? En esta parábola que Jesús cuenta aparecen, podríamos decir, algunas personas que no les gustó ver la cizaña allí. Y ellos le dijeron, pero nosotros maestro, nosotros padre, o tú que sembraste buena semilla, nosotros te traemos una solución, nosotros vamos a ir y vamos a arrancar la cizaña. Aparentemente, aparentemente era una buena solución, era una buena solución. Pero la Biblia nos dice, ¿quieres pues que, no es cierto, que la arranquemos? Le dijeron ellos, pero ¿saben qué? Que esto que voy a decir las personas del campo especialmente me van a entender mucho. En lo personal yo no soy muy sabio en esto, pero cuando empieza a crecer, ¿no es cierto?, el trigo, llega un momento que el trigo con la cizaña son prácticamente, antes de que dé el fruto, son prácticamente iguales, o sea que no hay casi diferencia entre el trigo y la cizaña. Esto, ¿no es cierto?, antes de que estos den frutos, no hay diferencia prácticamente casi alguna. Uno las ve y ve prácticamente todo el campo, lo ve igual, ve todo el sembrado de la misma forma. ¿Y cómo nosotros nos podríamos dar el gusto o el lujo o de hacer esta obra si nosotros vemos y vemos todo igual? No podríamos, porque podríamos arrancar, ¿no es cierto? Como dice la parábola, podríamos arrancar el trigo junto con la cizaña y se va a perder gente buena. Pero mira la solución que da Dios. Versículo 29 dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. O sea que si Dios le daba, ¿no es cierto?, a aquellas personas y le hubiera dicho, bueno, vayan y arranquen, dice que iban a cometer un error, iban a arrancar el trigo junto con la cizaña. Y eso no podía ser. Pero mire lo que dice el versículo 30. Dice algo pero muy fundamental que a mí me gustaría que meditemos en esto mucho. Dice versículo 13:30, dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Dejar crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y saben que aquí quiero detenerme y porque estas son palabras que muchas veces duelen y como que hieren. Pero vuelvo a repetir lo mismo, esto no tendría que ser así porque Jesús ya lo dijo. Jesús ya lo dijo. Y si yo en este audio les digo a ustedes, no es que la iglesia hay cizaña. A la iglesia que yo asisto hay cizaña. Y no solamente hay cizaña, sino que hay personas de que en vez de empujar el carro, como que lo echan para atrás y andan interrumpiendo la obra. ¿Qué le estaría yo diciendo de nuevo? ¿Le estaría diciendo algo nuevo a usted? ¿Usted tendría que ofenderse en este caso por eso? No, no. Si a mí viene alguien y me dice, mira hermano Andrés, la verdad es que su iglesia está infiltrada y en su iglesia hay mucha cizaña. Y yo lo quedo mirando a los ojos y le digo, la verdad es que no me estás diciendo nada nuevo. No me estás diciendo nada nuevo. Y tampoco me siento muy ofendido. ¿Sabes por qué? Porque si yo sé que en mi iglesia se está queriendo hacer la voluntad de Dios, es lógico que el enemigo se preocupe por nosotros. Pero aquí viene un secreto grande, porque aquí dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto va a tener un límite, esto va a tener un término. El trigo y la cizaña van a estar juntos hasta una parte de la historia de este mundo. Y Jesús aquí, ¿cómo la llamó? La siega. La siega Jesús la llamó. Entonces, ¿hasta cuándo esto va a suceder? Hasta la siega. Y sabe que me gustaría aquí hacer una comparación. La siega con la que nosotros hemos escuchado muchos años dentro de la iglesia, con el famoso zarandeo. ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre el zarandeo? Hay personas que dicen, no, es que ya la iglesia está siendo zarandeada.
Y saben que muchas veces yo he visto zarandear, muchas veces trabajando en la construcción, uno ve cómo quieren, ¿no es cierto?, limpiar, sacar una arena muy así, como limpia, muy finita, una arena muy finita, y la pasan por una zaranda. Y, ¿no es cierto? Y allí va quedando las piedritas más grandes, lo más tosco, y solamente pasa, ¿no es cierto?, aquella arenita que es muy finita. Entonces, me llama la atención porque Jesús en este momento, la Biblia dice de que esto ya está empezando a suceder. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, no, es que mi iglesia está siendo zarandeada. Pero queridas amigas, queridos amigos, quiero decirte algo que también tiene base bíblica. Esto del zarandeo dice que va a llegar un momento que la zaranda o el zarandeo se va a mover de tal forma de que va a haber una siega, y dice que los verdaderos hijos de Dios se van a separar en este caso de la cizaña, y el trigo y la cizaña se van a dejar ver. El trigo va a dar su fruto y la cizaña también va a dar su fruto, pero su fruto malo. Entonces aquí sale algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué sale algo muy interesante? Porque quiero que meditemos en esto. Mira de nuevo, dice, y el tiempo de la siega, dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, dice, en mi granero. La pregunta que nosotros, quizás tú te estás haciendo en este momento: ¿cuándo va a venir el zarandeo fuerte, verdadero? ¿Cuándo se va a separar el trigo de la cizaña y las personas van a dar frutos verdaderamente y se van a dejar ver? ¿Cuándo personas hoy en día muchas veces, cómo podríamos decirlo? Personas que hoy día quizás asisten a una iglesia y saben qué, que incluso hay personas, y ojo con lo que voy a decir, hay personas, lo dice el libro de Efesios, lo dice Apocalipsis 12, que me gustaría leerte. Voy a buscar Apocalipsis capítulo 12 para leerte ese versículo. Un versículo muy conocido por cada uno de las personas que estudian la Biblia. Dice, 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo es muy aclaratorio. ¿Por qué el enemigo está preocupado de infiltrar gente dentro del pueblo de Dios? ¿Saben qué? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que muchas personas salieron, personas que no eran hijos de Dios, dice que la Biblia lo llama como la multitud mixta. Y dice que esa multitud mixta hicieron caer a muchos verdaderos hijos de Dios, de una u otra forma los hicieron caer. Interesante. Y aquí dice, ¿no es cierto? Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú estás en una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, tenlo por seguro que el enemigo va a estar preocupado por ti. Si tú estás en una iglesia, que tu iglesia guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tenlo por seguro que el enemigo va a querer infiltrar gente a sus trabajadores, porque el enemigo tiene sus trabajadores y va a querer infiltrarlo dentro de ese pueblo. ¿Y por qué nosotros debiéramos asustarnos o sentirnos mal porque nos dicen esto? Pero ¿cuándo va a venir la ciega? Eso quería yo llevarte a eso. Quisiera llevarte al ladito. Hay un libro que se llama Apocalipsis, especialmente el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice en el capítulo 13, habla, ¿no es cierto?, allí de las dos bestias. Y allí me gustaría referirme a algunos versículos de Apocalipsis capítulo 13. Dice allí, Apocalipsis 13:2 dice, la bestia que vi era semejante, dice, a un leopardo,
sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón, la que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí el apóstol Juan, el discípulo amado, nos presenta la primera bestia. La primera bestia nos presenta. Y aquí sale algo muy interesante. Dice que aquella bestia tenía algunas cualidades. Dice que en algún momento de la historia de este mundo, especialmente en el año 1798, dice que a esta bestia se le dio una herida mortal en la cabeza. Pero dice que en algún momento de esta historia, de este mundo, dice que aquella herida mortal, dice, va a ser sanada. ¿A quién se le dio una herida mortal en el año 1798? A la Iglesia Católica, al mando, ¿no es cierto?, en este caso del general Berthier, un francés. Dice, ¿no es cierto?, que al Papa de aquel momento dice que se le dio una herida mortal. Pero dice que esa herida mortal va a ser sanada. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, dice, fue sanada. O sea que se levanta un poder que sube de la tierra, dice, y dice que ejerce, ¿no es cierto? Y viene con un mandato claro, le dice, ustedes, habitantes de esta tierra, tienen que adorar a la bestia, a la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia? El papado. La iglesia, ¿no es cierto? Lo digo con mucha humildad y con mucho respeto, sin ojalá tratar de herir, ¿no es cierto?, a nadie. Pero me llama la atención aquí el versículo 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra desde los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablare e hiciere matar a todo el que no la adorara. O sea, una religión por obligación. Si tú no me adoras, yo te mato. Y mira lo que dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciere matar a todos los que no la adoraran. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A este versículo quería llegar. ¿Saben por qué les leí esto? Usted quizás puede estar pensando, pero ¿y por qué empezó a hablar de Apocalipsis 13? Si primero nos leyó la parábola del trigo y la cizaña. ¿Saben cuándo va a venir el más grande zarandeo dentro de los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuándo se va a dejar ver el fruto verdadero? ¿Cuándo aquellas personas que quizás hoy día, ¿no es cierto?, están dentro de una iglesia y están incluso hablando o predicando o hablando o diciendo cosas que no son correctas dentro de la iglesia? ¿Cuándo aquellas personas infiltradas se van a dejar ver? Jesús dijo, en algún momento se va a terminar, y Jesús dijo, esto va a ser hasta la ciega. Y cuando venga este zarandeo, ¿saben cuándo va a ser? Cuando se dicte una ley dominical. Cuando se dicte, ¿no es cierto?, cuando esta bestia, ¿no es cierto?, sea sanada por completo y se junte, ¿no es cierto?, con aquella bestia de la que viene de la tierra y formen esta alianza, esta triple alianza, viene el gran zarandeo. Y allí nosotros, dice, la Biblia habla aquí, mira lo que dice aquí, dice, y hacía que a todos, presta atención, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, presta atención a esto, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuándo a ti se te va a marcar?
¿Sabes cuándo? Cuando tú tomes una decisión, por bien o por mal. Estoy de parte de la verdad y estoy de parte de Dios. Voy a ser marcado con el poder de su Espíritu Santo. Si estoy de parte del enemigo y de esta herida mortal que va a ser sanada, voy a estar de parte del enemigo y también voy a ser marcado. Allí se va a dejar ver el trigo y la cizaña. Allí va a ser la siega, allí va a ser el zarandeo. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Déjenlo crecer. Déjenlos que asistan a la iglesia todos juntos. Déjenlos que prediquen, déjenlos que hablen, déjenlos que avancen. Pero en algún momento se va a terminar. En algún momento van a dar su fruto, por bien o por mal. La pregunta es, ¿de parte de quién vas a estar tú? Resumiendo lo que hemos dicho, en nuestras iglesias hay trigo, pero también hay mucha cizaña. En nuestra iglesia están siendo infiltradas por el enemigo, como también sucedió en el cielo. Va a suceder y ha sucedido y está sucediendo dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros colegios, dentro de nuestros hospitales. Pero déjame decirte una cosa, verdaderos hijos de Dios, siervos de Dios, con su rostro, dice, iluminado, le van a llamar al pecado, pecado, y van a hacer sonar la trompeta. ¿Y saben qué? Cuando llegue el momento de la siega del zarandeo, que cuándo va a ser, hemos visto, cuando se dicte una ley dominical, cuando nos quite el mundo, les quite todos los beneficios, ya las personas se van a dejar ver. Todas las personas se van a dejar ver cuando les quite los beneficios. Cuando ya el gobierno nos quiera apoyarlo, cuando se cierren las iglesias, cuando se cierren los colegios. Dice que ¿qué va a suceder? Va a venir el gran zarandeo, la gran explosión o la gran ciega, como usted lo quiera llamar, y Jesús va a separar a su pueblo. Dios va a separar a su pueblo y el Espíritu Santo se va a derramar y allí se va a terminar el mensaje con gran poder y fuerza que es la lluvia tardía. Hemos visto muchas cosas, la verdad es que pudiéramos ver, este tema es muy largo, pero me gustaría agradecerte y pedirte que comentes esto. Si hay algo que quizás, ¿no es cierto?, en lo personal me faltó, sin duda, ¿no es cierto?, ten comprensión. Y si hay algo que quizás no estás de acuerdo, busquémoslo juntos, comentémoslo y juntos podamos crecer y poder ir avanzando. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Recuerda que viene la siega, viene el gran zarandeo, el gran movimiento, cuando ya nos prohíban todos. Y ahí vamos a saber nosotros mismos de parte de quién estamos, de parte de la verdad o de parte de la cizaña. Y no nos asustemos si nos dicen cosas o no, que no nos duelan, porque eso es porque estamos luchando dentro de un pueblo que Dios ha levantado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene de paz, de amor, de serenidad y que Dios te regale una hermosa, pero una hermosa semana. Y te pido, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, comparte este mensaje, comparte, ¿no es cierto?, y suscríbete y así y podamos ir a... La verdad es que agradezco mucho a las personas. Antes de terminar, quiero mandar un saludo, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, las personas que lo escuchan allá. Hay una hermana, ¿no es cierto?, en Argentina, varios hermanos en Argentina, en Colombia, en México, en Chile, ¿no es cierto?, que nos escuchan. Y si hay alguna parte, ¿no es cierto?, de otros países que también nos escuchan, que Dios también te bendiga. Y por eso que es bueno que podamos, ¿no es cierto?, recibir comentarios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y muchas, muchas gracias por darte el tiempo y en este caso de escuchar el mensaje. Amén.